Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la televisión abierta. Hoy, bueno, los ánimos están muy caldeados, se respira crispación en el aire por la denuncia que anoche lanzara el programa Cuarto Poder sobre los presuntos vínculos de Joaquín Ramírez con el lavado de dinero. Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular y congresista del mismo partido. Lo que ha ocurrido en las horas siguientes creo que vale la pena de ser analizado, y esta noche está con nosotros José Klimper, candidato a la primera vicepresidencia con Keiko Fujimori. Buenas noches, José. Gracias por venir. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos. Hemos escuchado la conferencia de prensa de hace un rato, cuyo eje es la declaración que ha hecho la DEA sobre la persona de Keiko Fujimori. Ha dicho en un press release, en una nota de prensa, que Keiko Fujimori no tiene ni ha tenido ninguna investigación en la DEA. Lo que todos dicen ahora es: nadie ha mencionado a Keiko Fujimori. Todos hemos hablado de el congresista Joaquín Ramírez. ¿De qué manera este documento significa que la denuncia de Cuarto Poder no es cierta o es por lo menos sesgada? A ver, si me permites, si no hubiesen mencionado a Keiko, el diario de la República no hablaría de la China. El informe que hacen Castro, Thorndike y Carreño ayer en Cuarto Poder sí menciona indirectamente a Keiko cuando dice que que le habrían contado que habría un audio donde Joaquín dice que Keiko me dio 15 millones para lavarlos. Ese solo tema es el que ha generado la explosión en las redes sociales y los titulares de la mayor parte de la prensa. Entonces, ahora, ¿por qué el comunicado de la DEA, que lo han hecho hoy día a las 4 o 5 de la tarde, la parte ha salido oficialmente, y que no sale de la DEA de Miami, de la DEA de Weston, donde está esa señora Lambert, que habría declarado, pero que no declaró, y lo hacen los headquarters, lo hace la casa central de la DEA. En el cuartel general, digamos. En el cuartel general de la DEA. La DEA no acostumbra a hacer comunicados sobre lo que está investigando, ni a favor ni en contra. Es decir, preguntada la DEA, ¿el señor Gilbert está siendo investigado por lavado de activos? No dice nada. ¿El señor Berto Ortiz está siendo investigado? No dice nada. No tiene por qué decir. Entonces, en este caso, por tratarse de una denuncia 3 semanas antes de las elecciones y que involucra indirectamente a la candidata que está liderando las encuestas, con lo cual ya había un juego versus la democracia peruana, ¿no? Más allá de atacar al partido, han hecho una excepción. La señora Lambert desde Weston ha hecho las consultas y el cuartel general de la DEA ha hecho una excepción y ha hecho un comunicado expreso donde dice... ¿Podrías leerlo en inglés y luego traducirlo? Yo lo voy a leer. Dice: Keiko Fujimori is not currently nor has been previously under investigation by the DEA. Keiko Fujimori no está ahora ni ha estado antes bajo investigación de la Agencia Federal de Antidrogas de Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué pasa? La siguiente pregunta es, pero no dice nada de Joaquín. Uh-huh. Si el audio fuese cierto, si existiese ese audio, es decir, si el señor Vázquez, que es el supuesto informante, que no necesariamente... Jesús Vázquez, ¿no? Es el informante de Gerardo Reyes y de los periodistas de Cuarto Poder. Si él hubiese entregado ese audio, obviamente la DEA tendría que investigar a Keiko. Y esto demuestra que no existe tal audio. Al no existir tal audio, se cae todo. Pero vamos... Lo que estás diciendo es que si la DEA tuviera en su poder una grabación en la cual efectivamente existe esta frase: tú sabes que la China me dio 15 millones de dólares para lavarlos, entonces no se atreverían a emitir un comunicado como ese. Bueno, no es que no se atreverían, no emitirían un comunicado como ese. O sea, el solo hecho que hayan hecho una generosa con nuestro partido, con Keiko y con el Perú, declaración de este tipo, visto el revuelo que se armó porque dijeron que la DEA había declarado, pero como vamos a ver ahorita,
la señora Lambert nunca declaró lo que el periodista colombiano Reyes dijo que había declarado, ¿no? Entonces, había una pregunta allí que ha sido editada y de hecho todos nos preguntábamos a qué estaba respondiendo esta vocera de la DEA, porque ella dice es una investigación reservada, o sea, la respuesta de la señora en el reportaje, en inglés por supuesto, dice es una investigación reservada y no podemos dar comentarios, pero no se escucha la pregunta. Exactamente, no se escucha la pregunta. Yo he hablado con la señora Judith Lambert hoy día 3 o 4 veces. No le he preguntado, no me he atrevido a preguntarle cuál era la pregunta. Yo le he hecho otras preguntas, que ahora puedo contar las respuestas, pero yo no le he preguntado qué es lo que le preguntaron. Entonces, pero en todo caso sí le pregunté si le habían preguntado si Joaquín y o Keiko estaban bajo investigación en Estados Unidos, por la DEA. Y ella me dijo, no me han preguntado eso. Y le han preguntado, ¿y usted ha declarado que Joaquín y o Keiko están bajo investigación en la DEA? No, yo no he declarado eso. Yo lo que he declarado a una pregunta que me hicieron es que es una investigación reservada y que es un ongoing investigation. Pero no le pregunté qué le preguntaron, no me corresponde. Una investigación en curso, en desarrollo, ¿verdad? Una investigación. Pero aquí hay un primer tema que tanto el periodista, muy respetable por cierto, y lleno de premios, ¿no? Porque ha ganado desde el Pulitzer hasta el María Cabot, etcétera, etcétera. Pero el periodista tendrá que buscar sus grabaciones y mostrarnos a los peruanos cuál era la pregunta que le formuló a esta señora de la DEA. Ese es un primer punto que queda oscuro, que queda difuso y que harían bien en aclarar. Luego, la gente en las redes sociales, con toda razón, dicen, bueno, pues, pero Joaquín Ramírez sí está investigado por lavado de activos. A ver. Bueno, sí está investigado en el Perú. En el Perú sí, por una denuncia anónima y que está en la fiscalía hace año y medio, creo, o más, y que no avanza porque no hay pruebas. Entonces hay una denuncia anónima que la toma la fiscal Julia Príncipe, pero eso tiene año y medio y no avanza porque no hay ninguna prueba. Y después de un año y medio no han encontrado nada como para denunciar. ¿No tiene que ver aquí que el congresista esté resguardándose en su inmunidad parlamentaria? No, porque un juez podría pedir el levantamiento y ningún juez lo ha pedido, porque no hay pruebas. Entonces, pero regresemos a este caso. Yo salí de Sin Medias Tintas ayer a medianoche y a las 5 de la mañana Keiko me llamó desde Sicuani. Keiko está en una gira por el sur muy linda, muy alegre, colorida, musical. Y a las 5 de la mañana me llamó a decirme, Pepe, por favor pide formalmente a la DEA que hagan un pronunciamiento, porque esto es una cosa que es inaudita. Yo a las 5:30 de la mañana le envié una carta, un mail semiformal a mi enlace en la Embajada Americana, pidiéndole, pero siempre también en su puesto. Yo no había visto el programa de Cuarto Poder. Le dije, si acaso son verdad las declaraciones de la señora Lambert, quisiéramos ver las pruebas. Y de ahí, recién a las 2 de la tarde, él envió esto a la DEA, y recién a las 2 de la tarde yo pude conversar con la señora Lambert, quien me dijo, primero me atendió muy cortés, estaba perfectamente enterada del revuelo que las palabras que habían puesto en su boca había causado en el Perú, y me dijo que estaban justo en una reunión que me volvió la llamada a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me devolvió la llamada y me dijo, vamos a hacer un statement, vamos a hacer un pronunciamiento en breve plazo, no le puedo adelantar de qué se trata. Y a las 4 me dijo, mire, ya esto ha escapado a mi manejo y es la casa matriz la que va a hacer. Y ahí yo le pregunté, pero solamente dígame, ¿usted ha declarado esto al periodista Reyes? Y me dijo, no. Y igual que tú, que no conocíamos la pregunta a la que ella contestó, yo le dije, pero a usted en la pregunta que le formulan, le dicen, ¿es verdad que Joaquín y Keiko están siendo investigados? Y ella dijo, yo no recuerdo que me hayan hecho esa pregunta. Y producto de eso, ella declara una primera declaración a Associated Press que sale en boca de ella, y confío bastante en Associated Press, y dice, la portavoz Judith Lambert le dijo a Associated Press que la agencia nunca dijo que Fujimori era objetivo de ninguna investigación. La DEA no dijo nada sobre si está investigando o no al señor Ramírez. ¿Me muestres, por favor?
Este es un despacho de la agencia Associated Press, AP. ¿Podría mostrarlo en la cámara? ¿Sí? En este párrafo se citan textualmente las palabras de Anne Judith Lambert. Dice en inglés, la agencia nunca dijo que Fujimori fuera objeto de ninguna investigación. La DEA tampoco dijo que estuviera investigando a Ramírez. Este es aquí dice Associated Press, mayo 16, 4 y 19 de la tarde. Y el titular es, candidata presidencial peruana niega lavado de dinero. Entonces, eso es lo que la vocera de la DEA ha declarado hoy, no a nosotros, sino tampoco al señor Klimper, sino a Associated Press. Y yo creo que aquí la suspicacia de la gente es por qué se están mezclando dos cosas. Ayer parecían mezclarse el caso de Joaquín Ramírez y el de Keiko Fujimori como si fueran una sola cosa, con una aparente intencionalidad. Y hoy más bien los esfuerzos parecen ir destinados al objetivo contrario. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora ya no tiene nada que ver Keiko, pero es el señor Ramírez el investigado. No. A ver, hay dos temas. Vamos a ver el tema de fondo y el tema de la declaración. En el tema de fondo, la DEA no se ha manifestado sobre el señor Joaquín Ramírez. No dice que lo está investigando. A Associated Press no le dice, no está Keiko, pero sí está Joaquín. Porque la DEA, por protocolo, aquí y en todo el mundo, no emite statement, comunicado, ni afirmativo ni negativo sobre las investigaciones que realiza. Pero lo que sí dice es, no he declarado sobre el tema. Y como todo el reportaje de Cuarto Poder se basa en una supuesta declaración de la señora Lambert, ya ahí hay una primera mentira. Ahora, cuando hablamos antes del periodista laureado, yo no conozco los premios que tú has mencionado, el Pulitzer lo he escuchado, los otros no. Pulitzer, Ortega y Gasset, una cantidad de premios. Pero ojo que este señor, 2 semanas antes de las elecciones del 2011, también sacó un reportaje sobre la supuesta defraudación tributaria de los suegros de Keiko, de los padres de Mark. ¿2 semanas antes? 2 semanas antes, esta vez fueron 3 semanas antes, hay una diferencia. Pero entonces el señor Reyes, no conozco, nunca lo he visto. Bueno, si es un periodista colombiano, ¿cuál sería la suspicacia que habría que tener? A ver, yo prefiero ¿Cuál podría ser su agenda? Perdón, yo prefiero no especular, como Bertrand Russell, yo me baso en los hechos. Los hechos es que en el 2011, 2 semanas antes, él sacó este reportaje sobre una supuesta defraudación tributaria de los padres de Mark, los suegros de Keiko, y ahora 3 semanas antes saca este reportaje que es el que estamos hablando. Yo prefiero no especular más, estos son hechos, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace? Que los dos son instructores de un centro latinoamericano de prensa que se llama CELAP y que donde ahí está con Álvaro Vargas Llosa, puede ser una coincidencia, no me toca a mí especular. ¿Gerardo Reyes y Álvaro Vargas Llosa tienen alguna conexión? No lo sé, los dos figuran en un listado de instructores en un centro latinoamericano de prensa en Panamá que se llama CELAP. Ahora, pues de repente los dos son instructores y no se conocen, de repente es una coincidencia. Por eso es que no quiero especular. Ahora, la otra pregunta que nos hacíamos, porque de hecho yo he sido crítico con este reportaje, no por piconería, no porque la primicia es de otro canal, no porque tengo algo personal contra los colegas de América Televisión, que dicho sea de paso, muchos de ellos son amigos míos. Y anoche yo le tuiteaba a mi amigo Augusto Thorndike que me parecía, por lo menos extraño, que todo un reportaje se base en un señor que dice, a mí me contó que, la China le dijo que iban a lavar 15 millones de dólares. Está bien, si eso está en una grabación, cualquier editor con 2 dedos de frente dice, bueno, ¿tienes la grabación? No la tienes. Cuando la tengas, sacamos el reportaje. ¿Cuál es el apuro? Es lo que haría cualquier periodista con un poco de experiencia y de hecho tengo la impresión de que es lo que ha pasado en Primera Edición, el noticiero matutino de América dirigido por Roberto Reategui. Ahí no se ha hablado del tema porque desgraciadamente la investigación no estaba terminada. Da la sensación, desde mi modesto punto de vista de viejo zorro de este oficio, que se han apresurado, que el trabajo se ha quedado a mitad, porque si no se tiene la grabación no se puede citar, y mucho menos en un titular, una frase que nadie ha escuchado de labios de Joaquín Ramírez. Esto es algo que le dijeron que dijo, pero la grabación
no se ha escuchado y todavía no tenemos pruebas de que exista. Y la otra cosa que cualquier reportero habría hecho es averiguar quién es el personaje sobre el que se basa todo el reportaje, que es Jesús Vázquez. ¿Quién es este caballero? Porque los informantes nos buscan a los periodistas todo el tiempo. Nos buscan casi siempre con un interés subalterno, porque quieren dinero, como se han visto casos, o porque tienen alguna intención, ¿no?, particular. ¿Quién es Jesús Vázquez? Es un piloto civil que trabajó con Joaquín Ramírez, pero la investigación también faltó. Faltó que el reportaje nos cuente quién es. Y como suele ocurrir en estos casos, el señor Klimper ha hecho esa chamba y esta noche nos va a contar algunas cosas que ha encontrado, seguramente haciendo un trabajo de Internet. De Google. A ver, primero nunca trabajó con Joaquín Ramírez. El tío de Joaquín, el señor Fidel Ramírez, Alas Peruanas, tiene una escuela, con todas las de la ley, de pilotos. Tiene una escuela, tiene 6, 7 naves. Entonces, este señor Vázquez, que es un señor peruano, quería, no sé si venderles, asociarse con unas unidades, y ahí lo conoció Joaquín. Nunca llegaron a trabajar juntos. De ahí creo que Joaquín no tuvieron empatía y no se llegó a hacer ningún negocio. Y de ahí se separaron. Y creo que de ahí viene, como que se quedó con las ganas el señor Vázquez. Esto es una especulación mía, repito, es una especulación. Pero en Google, ¿qué cosa pude encontrar? Que el señor Vázquez tiene 2 récords criminales en Estados Unidos, ¿no? Entrando a una base de datos sencilla, tiene el caso 214-TR, tiene el caso 214-TR-028, tiene por estafa, básicamente, por no cumplir contratos, por no pagar, hay pagarés firmados. ¿Esos son cargos en el Perú? No, estos son cargos en Estados Unidos. Él tiene 2 felonías por estafa en Estados Unidos, o algo similar a estafa. No quiero ser preciso, tiene otras palabras técnicas. Leonato. No, en el caso del Perú, y esto está en el peruano del 16 de agosto del 2014, o sea que es fácil verlo, él tiene una condena por leonato, ¿no? Y incluso él apela y el Tribunal Constitucional, en una sentencia 0484 del 2009, declara declara improcedente el habeas corpus que él plantea contra la sentencia por leonato, que es una palabra difícil para estafa. Entonces, yo no creo que es accesorio. Resumiendo, entonces, lo que has encontrado es que Jesús Vázquez tiene una condena por estafa en el Perú y 2 en Estados Unidos. Felonías no definidas, o dice... Felonías. Pero dice qué ha hecho exactamente, no, o qué no ha hecho. Son 2 récords criminales, digamos. 2 récords criminales, pero lo importante no es esto, porque al final el señor Vázquez no tiene nada que ver. Lo importante es el reportaje Canal 4. El tema es si 3 semanas antes de las elecciones, en la noche del primer debate descentralizado entre técnicos, ojo que todos estamos tratando de concurrir con IDEA, la institución IDEA, con transparencia, el Jurado Nacional de Elecciones, era el primer debate en la historia del Perú descentralizado entre técnicos. Y entonces, terminado el debate a las 8:30, nos sentamos y están los programas dominicales. ¿Y cuál es la primera pregunta que uno le hacen? ¿Es verdad que la China le dio 15 millones? Ese es el tema. Entonces, creo que si yo, que no soy periodista, que no tengo experiencia, he podido encontrar esto en pocas horas. Es cierto que tenemos un pequeño equipo en Fuerza Popular, no lo he hecho yo solo. Creo que Cuarto Poder pudo encontrar eso. Y creo que un informe más balanceado, si es que no hubiese un sesgo político, también pudo decir quién es ese señor. En 13 minutos hay suficiente tiempo, ¿no? Entonces ya no es solamente que la señora Lambert, la DEA de Weston, nunca declaró lo que dijeron que declaró. A menos que se animen a mostrar la entrevista completa, el máster de la entrevista, y sepamos qué fue lo que le preguntó el periodista colombiano Gerardo Reyes a la señora Lambert. Así Porque es. si solamente se muestra una respuesta en inglés, no sabemos, ¿no?, en qué contexto ha sido dicho. Así es. Si lo muestran, si tienen la pregunta que incluye el nombre de Joaquín Ramírez, creo que se disiparán las dudas. Ahora, la pregunta que todos se hacen, José, es ¿dónde está Joaquín Ramírez y por qué no está sentado aquí? A ver, en la conferencia de prensa que hemos dado hace un par de horas,
Me hicieron la pregunta y dije, está en el segundo piso. ¿Y por qué no está sentado aquí? Porque este no es una defensa personal, esto es un ataque al partido, este es un tema institucional. Yo me he presentado como subsecretario general y como candidato a la primera vicepresidencia. Este no es un ataque a Joaquín, en este caso, este es un ataque a Keiko. Los titulares son esos. Y si se quiere atacar a Joaquín, es en su rol de secretario general de Fuerza Popular 3 semanas antes de las elecciones y cuando está liderando las encuestas. Entonces es un tema institucional y por eso quien está contestando no es el señor José Klimper, es Fuerza Popular, representada por José Klimper. Ahora, si se demostrara que existe, con pruebas, una investigación en curso sobre Joaquín Ramírez en los Estados Unidos, ¿Fuerza Popular le pediría que dé un paso al costado? En el libro de entrevistas que yo leí, dice que cuando me hacen una pregunta incondicional, yo conteste, si mi abuelita tuviese ruedas, sería carretilla. Entonces yo no puedo contestar una pregunta incondicional de ese tipo, porque lo mismo podría contestarla para cualquier persona. Pero ¿no sería bueno que salga y dé la cara, aunque sea, diga un monosílabo, pero diga algo? Ayer, porque parece que lo estuvieran protegiendo. No, en absoluto. Ayer, apenas se propaló el programa de Cuarto Poder, el primero en llamar al canal fue Joaquín. Y Joaquín salió sin haber tenido ninguna fuente a la vista, porque a él no lo llamaron para contrastar la información, absoluto, boom, de frente, al aire. Y él llamó, entonces no es que él no está ni escondido nada, él dio la cara. La primera llamada que recibe el Cuarto Poder es la de Joaquín Ramírez. ¿Los reporteros de Cuarto Poder nunca se comunicaron con la candidata o con Joaquín Ramírez para contrastar? Con la candidata, no. Con Joaquín no lo sé. Con Joaquín no lo sé, pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no da la cara? Él fue el primero en llamar a Cuarto Poder, a decir que eso era un infame y que eso es mentira. Ahora, ¿cuál podría ser la intencionalidad? Porque Beto, ustedes han acusado guerra sucia. ¿De dónde viene esta presunta guerra sucia? A ver, yo no voy a especular. Yo al contrario, yo quiero ponerle paños fríos a esto, yo quiero encapsularlo. Pero ya Keiko dijo que viene de PPK, ¿no? Incluso han ligado el viaje que hizo a los Estados Unidos con esta denuncia. A ver. ¿Tú piensas que hay alguna relación? Yo prefiero no especular. Mi estilo es que yo hablo con los hechos y con documentos. Es cierto que en investigación policial lo primero que uno pregunta es ¿a quién favorece? O sea, que estamos frente a un evento de calendario electoral es claro. El señor Gerardo Reyes, 2 semanas antes del 2011, los suegros de Keiko. 3 semanas antes de la... Entonces, hay una intencionalidad política, ya cuando tienes 2 puntos es una recta. ¿Ok? Si no hubiese lo del 2011 no podríamos decir necesariamente que hay intencionalidad política. Podríamos decir, no, es un descubrimiento periodístico. Ahora sí, en el caso del señor Reyes, clarísimo. Lo hizo en el 2011, lo repite en el 2016. Ahora, si esto viene de todos nuestros adversarios políticos, desde el gobierno, desde la candidatura de Pedro Pablo o desde otros, yo prefiero no especular todavía. Nosotros vamos a seguir investigando, porque esto no ha terminado. Yo creo que el Consejo de la Prensa peruano, o sea, esta es una primera reacción, no han pasado 24 horas del reportaje, pero yo creo que eventualmente el Consejo de Prensa peruano, su comisión de ética, se va a tener que pronunciar y nosotros seguimos acopiando pruebas sobre el señor Vázquez y sobre la forma en que se ha hecho el reportaje y cómo se ha incluido el nombre de la DEA, que es una agencia federal de primer nivel de Estados Unidos, y ellos ya nos han negado en las conversaciones telefónicas y en este comunicado que ellos no han declarado nada ni sobre Joaquín ni sobre Keiko. Ahora, acá hay un punto importante. Estás mencionando la coincidencia sugestiva, sin duda, de que el periodista Gerardo Reyes denunció a los padres de Mark en el año 2011, 2 semanas antes, y ahora sale con esta denuncia 3 semanas antes. Pero hay un tema que creo que es importante, los medios, porque en ese momento él trabajaba en Univisión, no sé, o trabajaba en el Miami Herald. En ese momento salió en tándem con América Televisión como ha salido en este momento, o no. Parecen detalles nimios, pero creo que son importantes porque, de hecho, todos recordamos que en la elección del 2011, América Televisión, digamos que no era
crítico a la candidatura de Keiko, sino todo lo contrario. No olvidemos la contratación del amigo Bailey para dinamitar a Humala. ¿Ahora América Televisión hace guerra sucia contra Keiko? Nosotros nos hemos cuidado de no hablar de América Televisión, sino de Cuarto Poder. Y en mi caso yo he personalizado en Carreño, Thorndike y Castro, ¿no? Que son los periodistas que firman el... Bueno, Carreño y Thorndike son los anchors, son los presentadores de Cuarto Poder y los entrevistadores. Pero más arriba hay un director de Cuarto Poder y más arriba hay una editora general que se llama Clara Elvira Ospina. Nosotros vamos a seguir con las investigaciones, estamos trabajando también con abogados. Creemos que el Consejo de Prensa, este es un tema que le interesa al Consejo de Prensa peruano. Cualquier periodista, cualquier persona con sentido común tenía que saber los alcances de una denuncia de este tipo. Es decir, no era un tema, si esto hubiese pasado en febrero de un año no electoral no pasa nada, pero 3 semanas antes de una elección, yo me imagino que por sentido común, cualquier periodista se tenía que dar cuenta que esto tenía un alcance importantísimo. Esto de ser cierto, esto pegaba en la línea de flotación. Entonces, antes de soltarlo, no hacer cruce de información, no investigar quién es el denunciante, decir, porque el señor Reyes dice que el señor Vázquez denunció, porque dice que es un informante de la DEA, él mismo dice, el que tiene 2 felonías, ¿eso es suficiente? ¿Y la DEA qué cosa dice? Habría sido bueno también preguntarle a la DEA si reconoce a este señor, ¿no? O sea, pero esto enloda no al proceso electoral. O sea, estamos todos tratando de construir una democracia sólida, sustentable, que no celebremos que es el 4º proceso electoral seguido, por amor de Dios. Entonces, es normal que haya adrenalina en las campañas, eso sucede en todas partes del mundo, pero esto, es normal que se digan que hay ampullas, ¿no? Pero no nos corresponde un poco más de tranquilidad, y en ese sentido está muy bien que los periodistas de Cuarto Poder sean incisivos y que tengan una opinión. Yo no creo en la neutralidad total, que sean incisivos en sus preguntas y todo, pero antes de soltar una cosa así, yo creo que esta vez como que no midieron. Tú lo has dicho bien en la presentación, posiblemente era una investigación que estaba a la mitad, ¿no? Es la impresión que yo tengo. Yo no podría afirmar que este es un patinazo, que esta es una investigación que miente, porque yo no he hablado con la señora de la DEA. Mi impresión es que es un trabajo inconcluso y quizá apresurado en su emisión. Hacemos una pausa, amigos. Esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con José Klimper, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular. Y bueno, ayer fue el debate técnico y por supuesto quedó opacado, pasó a segundo plano por este escándalo. Pero el señor Klimper fue participante de ese debate y creo que haríamos bien en hablar de eso también. De hecho, el formato, una vez más, jugó en contra. El formato de 5 minutos no permite que se hable de los planes concretamente y al final las pullas, por supuesto, estuvieron a la orden del día. ¿Te has quedado satisfecho con el resultado? A ver, yo creo que el debate de ayer tuvo cambios en la dirección correcta. Si bien hubo pullas, y eso siempre va a haber, es normal, creo que se permitió un periodo de 10 minutos en cada uno de los 4 bloques, donde sin una rigidez de 3-3, 2-2, donde los 2 candidatos puedan administrar su propio tiempo. Lo valioso es que en ninguno de los 4 bloques el conductor, el señor Tenorio, haya tenido que callar a uno de los candidatos y decir, déjalo terminar. O sea, hubo bastante altura, bastante civismo entre los 2 candidatos que estaban en ese bloque, que se dejaban terminar de hablar y ellos mismos administraban su tiempo. Y quizás, coincido contigo que los bloques de 3 minutos para la presentación original son tremendamente pequeños, ¿no? Entonces, quizás en vez de hacer 4 bloques con 4 temas más una presentación final,
siguiendo este formato, si se pueden hacer menos bloques, digo, para dentro de 5 años, si se pueden hacer menos bloques y que haya más este debate donde cada uno administra su tiempo. Sí creo que hubo propuestas, sí creo que hubo contraste en los temas de seguridad, en los temas de gestión del Estado, y sí creo que fue, lo que pasa es que estamos teniendo el debate a través de la prensa también hace 2 meses, ¿no? Entonces no hay mucho más. Mucha novedad. No hay mucha novedad. Fue interesante hacerlo descentralizado, yo tenía mis dudas, pero debo felicitar la organización del Jurado Nacional de Elecciones, la calidez de la ciudad del Cusco que nos recibió, a pesar que sea frío, el alcalde, una ceremonia al final muy bonita, donde todos nos dimos la mano. Sí, yo digamos, creo que los cambios que se introdujeron están en la dirección correcta. ¿Te reafirmas en que PPK traicionó al Perú con la entrega del lote 56, que le entregó nuestro gas al extranjero, que fue parte de lo que dijiste anoche? A ver, en ningún momento he afirmado, porque además es mentira, que Pedro Pablo Kuczynski haya firmado algún contrato. Él ha salido a contestarme diciendo yo nunca he firmado un contrato, yo nunca lo dije. Eso yo no he citado. Por eso, yo sé. Traicionó al Perú con entrega del lote 56. Sí. Pero no solo con el tema, no solo con el lote 56. Lo que dije es, abre comillas, traicionó al Perú con los cambios legislativos que hizo en el sector hidrocarburos. En el año 2000, cuando se entrega la concesión del lote 88, se entrega bajo un marco legislativo, que si era bueno o malo no lo sé, yo no soy experto en el tema, pero era se le llamó a licitación y se le entregó al ganador de la licitación bajo ese marco. Después, con 5 disposiciones legales diferentes, algunas firmadas por el señor Kuczynski en tanto ministro de Economía y otras en tanto primer ministro, se cambia ese marco, que hace que sea más rentable para las empresas que concurren al negocio del gas en el 88 y menos rentable para el Perú. Entonces, esos cambios legislativos sí son responsabilidad política de él. Y después, cuando se entrega el lote 56, donde si bien se invita a otros postores a participar, nadie se presenta y entonces se le termina entregando al mismo consorcio y ahí se modifica la legislación nuevamente. Pero está bien, ahí sí se puede modificar porque se modifica para adelante, pero también se modifica para el lote 88. Entonces, yo sí me reafirmo, y cuando en Cuarto Poder, curiosamente, me dijeron, usted ha llamado traidor al señor Pedro Pablo Kuczynski, hay una gran diferencia entre usar un adjetivo como traidor, que yo no lo usé, y decir traicionó al Perú. Traicionó al Perú es una expresión, decir que fue en contra de los intereses del Perú. Pero una persona que traiciona es un traidor. Pues. No, pues no, porque un traidor tiene acepciones muy distintas. Traicionó los intereses del Perú es una cosa y decir que es un traidor es otra. Son acepciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿uno puede traicionar y no ser traidor? ¿A ti te gusta la lectura? A mí me gusta el lenguaje y trato de usarlo con corrección. No tengo si la capacidad. PPK traicionó al Perú es un traidor. Ok, traicionó los intereses del Perú, repito. Claro, se ve pero feo no voy a usar el adjetivo por las connotaciones adicionales que tiene y que no es mi intención decírselas a Pedro Pablo. Bien, el día domingo... Y perdón, y este tema del gas es súper importante porque yo reconocí en mi exposición que no estaba en el plan de gobierno, no está en el plan de gobierno de Fuerza Popular, pero justamente en el debate natural que se da en una campaña electoral, cuando con tanta insistencia lo presentaba el señor Barnechea, nosotros lo hemos estudiado, yo me he reunido con técnicos, me han hecho informes, y es en base a esos informes y a esas 5 leyes que las tengo impresas y explicadas, es que yo hice mi aseveración. Entonces, hemos recogido esa propuesta de la propuesta de Barnechea. Ayer domingo, Hernando de Soto, en una entrevista extensa al diario Perú 21, se refirió con palabras bastante duras a Pedro Pablo Kuczynski. Y ayer, en el debate mismo, Cheput dijo lo siguiente: en un gobierno PPK no habrá superasesores, aludiendo a De Soto, que obliguen a pactar con la minería ilegal. Y este tema de la minería ilegal se ha convertido en una especie de San Benito, que de hecho muchos, y no todos,
los ponentes de PPK mencionaron ayer, ¿no? ¿Se ha convertido esto en un talón de Aquiles de Fuerza Popular? Al contrario, se ha convertido en un brazo musculoso. ¿La minería ilegal? No, la formalización de la minería ilegal y la protección del medio ambiente. Hoy día, 16 de mayo, existe minería ilegal en el Perú. Hoy día no existe ningún control, hoy día existe prostitución, hoy día existe una serie de problemas. Trata de personas, esclavitud. Y los mineros informales, que han sido informalizados por la ley, porque en el Perú hay minería ancestral desde siempre, ellos quieren cambiar eso. Ellos quieren ser formales, quieren poder invertir. Para poder invertir en lo que hacemos todas las empresas, endeudarse a mediano y largo plazo, heredar y ser heredados, para eso ellos necesitan formalizarse. Entonces, el sistema actual es un sistema que al no permitirles la formalización, no les permite la inversión, no hay tecnologías modernas, hay unas dragas desastrosas que hacen puré la Amazonía. Cuando dijiste dragas y dragas, ¿a qué dragas buenas aludías? Me reafirmo en lo dicho, pero por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre las dragas buenas y las dragas malas? Mi fuente de información, Google. El 20% de la minería ilegal, informal en el Perú es aluvional selvática. El 80%, que es la mayor parte, no tiene nada que ver con dragas. Dicho esto, vamos al tema de las dragas. En el río Yukon, en Canadá, operan dragas. En los ríos de Alaska operan dragas. Entonces, no puedo explicar, hoy día, 16 de mayo del 2016, y son países que cuidan mucho su medio ambiente y que son miembros de la OCDE, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo explicar mecánicamente, técnicamente, yo no soy ingeniero, pero sí sé, y lo percibo en las fotos que veo, que hay dragas certificadas que tendrán alguna característica que no son las mismas que operan acá sin ningún tipo de regulación o certificación. Pero además de eso, porque no solamente basta la frase periodística, hay zonas como Tambopata, Manu, Baguaja, Sonene, donde no va a haber minería de ningún tipo. Punto y aparte, ni con dragas ni con sin dragas. Que son áreas protegidas. Que son áreas protegidas y que hoy día son parques nacionales en realidad. Bueno, en el caso de Baguaja Sonene fue el ministro Klimper en el año 2000 que lo amplió en 200.000 hectáreas. O sea, conozco bastante bien ese proceso. De tal forma que ahí no hay un tema tecnológico. Pero hoy día, por ausencia del Estado y por ausencia de formalización, hay zonas donde están invadidos. Entonces, se ha querido minimizar, pero todavía no hemos hablado del señor De Soto, pero se ha querido minimizar nuestra propuesta de formalización de casi 500.000 de mineros informales, cambiándoles el régimen y trabajando junto con ellos, poniendo las fotos de la devastación de la Amazonía, y eso no es así. En el caso del señor De Soto, regresando a tu pregunta, ¿en un gobierno va a ser un superasesor? No. La propuesta de trabajo con Hernando De Soto y con el ILD está por escrito publicada a doble página hace 2 lunes en el Diario El Comercio, a doble página, donde hay una alianza entre Fuerza Popular y el ILD, que tiene experiencia en 33 países, y se pone ahí, a pesar que no hay nadie que los represente, se pone a la prensa, porque parte del tema de la denuncia que tiene que haber, vienen de la prensa. Entonces, es un mecanismo de trabajo, no es un superasesor. Creo que se les pasó la mano en tratar de compararlo con Montesinos, que era una persona en la sombra. Esto es una cosa totalmente abierta, transparente. Entonces no veo a qué. No es un superasesor, es el presidente de un instituto que va a trabajar con el gobierno. Ahora, cuando él dice, bueno, yo no soy un feligrés, no soy parte de Fuerza Popular, y también puedo trabajar con PPK, ¿cómo le suena eso? A ver, estas cosas las ha dicho en 2 momentos distintos. La primera fue en una entrevista que él dijo que él podía trabajar en PPK. Bueno, si ha trabajado con Gaddafi, puede trabajar con cualquiera, ¿no? Sí, pero PPK no es Gaddafi. Tampoco. Creo que lo que él quería decir, y él en otra entrevista ha reconocido que no fue su frase más feliz y que no se refería a que él estaba con uno o con otro. Él creo que lo que quiso decir es que su compromiso es con el Perú, que él es peruano, que ha triunfado en el extranjero y que quiere trabajar en el Perú haciendo lo mismo que hace bien en otros lados. Creo que esa fue la intención, después lo ha aclarado. Y con respecto a yo no soy feligrés,
efectivamente, él no es, ni se le ha planteado que sea miembro de Fuerza Popular. Yo soy inscrito en Fuerza Popular, yo soy militante de Fuerza Popular. Feligreses hay en la iglesia, ¿no? Por eso él ha usado esa expresión, pero vamos al fondo del asunto. Lo que él dice, él no es un representante orgánico de Fuerza Popular, ni se va a inscribir en el partido. El convenio sería entre un eventual gobierno de Keiko Fujimori, si es electa, con el favor del pueblo, y el ILD. Y el ILD está presidido por él, pero que tiene un equipo muy grande de personas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Keiko cuando dice que Humala es el jefe de campaña de PPK? Obviamente no es el jefe de campaña, pero sí, cada vez que nosotros hemos salido a lanzar un tema, que puede ser controversial o no, que pueden estar de acuerdo o no, nos ha contestado el gobierno. Las últimas veces, ya en el caso de unas declaraciones que yo hice sobre los helicópteros y el petróleo en el turbojet en el Braem, me ha contestado el presidente Humala, me ha contestado Pedro Cateriano. Entonces, cuando hablamos del 24x24, nos contestó el ministro del Interior. Cuando hablamos de la formalización de la minería, nos contesta el ministro del Ambiente. Cuando hablamos del tema del Braem, de los helicópteros, nos contesta el presidente de la República. Entonces, en una entrevista política, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De Platero y yo? ¿Del Quijote? O sea, cualquier tema que lancemos, independientemente del tema de fondo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero ellos dicen, no, que es una política de Estado, que el 24x24, entonces sale el ministro a declarar. Que salga Gino Costa a contestar. Eso es discurso político. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo venimos discutiendo con el gobierno, simultáneamente de discutir con Pedro Pablo. ¿Cuál fue al final la verdad del famoso asunto de los helicópteros que hasta la noche de ayer se ha seguido discutiendo? Mira. ¿Qué fue la facilidad que le dieron a PPK? ¿Le dieron un helicóptero? ¿Le dieron gasolina gratis? No. ¿Resguardo? No. ¿Ordenaron que se mueva el helicóptero? A ver. ¿Qué fue lo que tuvieron ellos y ustedes no? A ver, primero, creo que la gente de Pedro Pablo cumplió los usos y costumbres y lo que hicieron estaba bien hecho. Mira cómo lo estoy diciendo, no tuvieron facilidades adicionales. El Braem es una zona declarada en emergencia, por un lado. Y por otro lado, el control de los combustibles, de todos los combustibles en el Braem, está muy regulado. Incluso en un momento que lo extendieron al Cusco, para llenar el tanque de una camioneta, no podías llenarlo de golpe en un solo grifo, tenías que ir a varios grifos, ¿ya? Entonces, visto que es así, Pedro Pablo, el 21, su comando de campaña, el 21 de abril, pide los permisos, le dan los permisos y por eso es que el 23 de abril nosotros no nos quejamos, no hicimos ninguna declaración, porque ellos siguieron el procedimiento adecuado. Ahora, que en el helicóptero de ellos viajó el general Hurtado, que era ex jefe del Comando Conjunto, del Arma de Artillería, que fue instructor del presidente Humala, que había sido ex jefe del Braem y que conocía a toda la gente allá, pero es un general retirado. Entonces se puede decir que, oye, es un general retirado y que lo está apoyando. Ellos cumplieron el procedimiento y nosotros ni el 23, ni el 24, ni el 25 de abril dijimos nada. El 11 o 12 de mayo nosotros pedimos lo mismo y no hubo respuesta. Entonces, no hubo respuesta, hacemos la denuncia y se nos contesta no aterrizaron en el fuerte y aterrizaron en el estadio y no recargaron combustible en el ejército. Entonces, ¿dónde está la mentirilla? Y con todo respeto para el ministro Cateriano y para el presidente de la República y para el presidente del Comando Conjunto. Quiere decir que en una zona de emergencia puede aterrizar un Mi-17, que es un animal grande, con 16 personas adentro, sin permiso del Comando Conjunto. Aunque haya aterrizado en el estadio no está a 70 kilómetros del fuerte, está al costado del fuerte, estará no sé a qué distancia, pero es un pueblo pequeño. Y por otro lado, ese avión, ese helicóptero, ya sea que haya despegado de Lima o de Ayacucho, para cruzar la cordillera y aterrizar en Pichari, con 16 personas no puede llenar su tanque auxiliar y por tanto tiene que recargar. Si el ejército no le dio, el ejército autorizó a la empresa que le dio el combustible para recargar, 600 galones. Entonces, se puede decir, sí, fue el ISUR que recargó con el grifo tal, pero con permiso del ejército. Gino Costa te ha contestado desde Twitter y dice, para información de Pepe Klimper, yo siempre salgo a declarar. Los que no salen a debatir son sus voceros en seguridad. Perfecto. Se refiere a Octavio Salazar, que faltó a la cita aquella vez. Yo no he dicho, estábamos hablando de quienes nos contestan, que es verdad que Gino también sale. Yo no he sugerido que nunca sale. Lo que he dicho que si nosotros lanzamos 24x24, está muy bien que él conteste. Pero cuando el doctor Pérez Guadalupe contesta, estamos discutiendo con el Estado.
Y cuando hablamos de minería y nos contesta el señor Pulgar Vidal, estamos hablando con el Estado. Y cuando hablamos de helicópteros y nos contesta el señor Cateriano, estamos hablando con el Estado. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos, amigos. Es Plan B. Continuamos en Plan B conversando con José Klimper, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, y quisiera terminar con el tema con el que empezamos esta conversación. ¿Tú conoces el origen de la fortuna de Joaquín Ramírez? No. Porque dentro de lo que mostró el reportaje Cuarto Poder, mostró un lujoso apartamento en Collins Avenue, en la zona de Val Harbor, que como tú y yo sabemos es la más costosa. Dijeron que cuesta $1 millón, yo creo que se quedaron cortos, porque $1 millón cuesta un departamento en San Isidro. Val Harbor debe costar algunos millones más. ¿De dónde pecata mea, como decían las abuelas? A ver, primero yo lo conozco a Joaquín recientemente. Él me ha contado su historia. Él empezó muy pobre, trabajando. Entiendo que el tío le facilitó algún dinero y él agarró toda su vida en la compra y venta de casas. Acuérdate que las casas hace poco costaban muy poco, desde el 2000 hasta la fecha han crecido por mucho valor. Él tiene todo eso muy documentado y auditado por empresas auditorias internacionales, que es lo que le está sirviendo en el juicio de lavado de activos localmente. Yo no conozco el detalle. Él tiene 3 empresas constructoras, ha construido para el tío en la universidad. Cuando decimos el tío, es el dueño de Alas Peruanas, ¿no? No, yo no usaría la categoría dueño, pues sé que es el rector, pero no sé cómo es la parte patrimonial ahí. Parte del directorio. Pero digamos, es el líder, hablemos Okay. así, ¿ya? Eso es lo que yo lo conozco como de mucho trabajo. Y me ha tocado viajar algunas veces con él a provincias. Es una persona muy activa, no toma alcohol casi, trabaja mucho y tiene mucho contacto con las personas. Entonces no conozco el detalle de la fortuna, pero sí es una persona... Mira, acá en el Perú hay gente que ha hecho mucha fortuna legal muy rápido trabajando en todos los sectores. Tú vas a encontrar gente que ha crecido y que en 25 años han pasado de la nada a mucho. ¿Y cuál es el mérito político que ha hecho que Joaquín Ramírez se convierta en secretario general de un partido tan importante, desplazando a líderes históricos como Marta Chávez, Cuculiza, Aguinaga? ¿Por qué se volvió tan importante dentro del partido? Hasta donde sé, ni Marta Chávez, ni Cuculiza, ni Aguinaga son miembros de Fuerza Popular. Hasta donde sé, creo, o sea, obviamente son fujimoristas históricos, pero no sé si están inscritos. Fuera, pues ya los chotearon, sí. ¿no? ¿Qué es su juventud, su actividad, su capacidad organizativa? O sea, todos estos mítines que realizamos en provincia, toda esta ruta que está haciendo Keiko por el sur, la coordinación con los estamentos de base. Acuérdate que Fuerza Popular es un partido de bases populares, no es un partido de escritorio, no es un partido de líderes, ¿no? Entonces, él es el que tiene esa relación, él es el que tiene ese comando. Él digamos, se encarga de la parte de logística, organizativa, de masas. De los contactos con las organizaciones populares, de la avanzada, cuando tenemos actividades fuera de Lima, él es el que va de avanzada y organiza. ¿Podríamos decir que hace lo que antes hacía Carlos Raffo? No, nada que ver. Carlos Raffo era un publicista. No. Pero armaba los mítines, se movía pero con la gente, eso es movilización, eso no hace él, okay. eso lo hace la secretaria de organización. Él no se ocupa de nada de eso. Él lo que hace es el contacto con el comedor popular, con la Federación de Pescadores de la Caleta tal, va, se reúne, escucha sus problemas. Ese tipo de cosas los trata de jalar hacia el partido y los convence de que nosotros podemos representar efectivamente sus intereses. Ese tipo de empatía con los distintos pueblos que habitan en este archipiélago que se llama Perú, eso es el gran valor que yo le reconozco a Joaquín. Finalmente, en los últimos días circuló en las redes lo que llaman un meme, una foto con una leyenda, ciertamente deleznable y censurable, porque se mostraba ahí a las 2 hijas de Keiko con una leyenda insultante, y se trata de 2 niñas.
este meme tenía el logo del movimiento No a Keiko y el movimiento No a Keiko ha salido a desmentir que ellos lo hayan hecho y más bien a decir que es una manera que tiene la candidata de victimizarse. ¿Qué piensas de esto? Me da asco. Me da asco. O sea, pensar que Keiko o su grupo vamos a hacer algo así usando a sus hijas para victimizarse, me da asco. Punto. ¿Tienes la certeza de que lo han hecho ellos? Yo no tengo la certeza que lo han hecho ellos, tengo la certeza que nosotros no lo hemos hecho. Entonces, la pregunta ha sido, ¿qué piensas que el colectivo No a Keiko dice que lo han hecho ustedes para victimizarse? Me da asco. Muy bien. Se acabó el tiempo. Gracias por haber estado en el programa. Gracias, Beto. Un placer como siempre. Nosotros nos vamos hasta mañana y los dejamos con 24 horas. Chau.